Bienvenidos a la nueva emisión de Justicia y Transparencia, el programa que precisamente trata de llevarles a ustedes una visión clara, transparente, de cómo funciona lo que normalmente es una sistematización, faltaba una normativización de la realidad en función de la comisión de delitos. Y entonces, esto generó a lo largo de los años, fíjense ustedes, y se lo voy a decir a vuelo de pájaro, son más, pero básicamente, en 1865 hubo un proyecto que todo estudiante de Derecho conoce, porque lo ha tenido que leer, que es el proyecto Tejedor. En 1886 la legislatura sanciona el primer código penal de la Argentina. En 1890, con la intervención de Rivarola, hubo un proyecto para cambiarlo. En 1906, bajo la batuta de un diputado y un jurista, Rodolfo Moreno, otro proyecto, hasta que finalmente el 17, en 1921, se dicta el Código Penal que aún hoy está rigiendo con muchas reformas. Reformas que hubo después en el 24, en la década del 20, muchísimas reformas del Código Penal, proyectos de reforma, en el 36, en el 41, en el 50, en el 60, en el 63, el proyecto Soler del 60, en el 73, en el 2014 el anteproyecto que no fue en definitiva sancionado, y ahora hoy estamos con una nueva creación, un nuevo anteproyecto que se está trabajando en este momento bajo la dirección y presidencia del doctor Mariano Borinsky, que es juez de la Casación Federal. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido tan necesario la creación de tantos anteproyectos y tantas reformas a la ley penal? Ustedes se acuerdan cuando lo que se denominó el proceso Bloomberg a partir del incremento de penas, que fue un remedio, no una modificación integral. Estos años que yo les he enumerado rápidamente, no para recordarlos de memoria, sino para enfatizar que efectivamente el problema penal en la sociedad ha tenido y tiene históricamente una enorme trascendencia, una enorme relevancia, y por eso ha movilizado a tantos proyectos y a tantas leyes de reforma o de creación de un nuevo Código Penal. Hoy estamos en ese momento y por eso con el doctor Borinsky vamos a hablar de cuáles son los alcances, cuáles son las perspectivas, cuáles son las mejoras que se pueden tener, qué temas va a tocar. Esto que se vincula nada más y nada menos con la posibilidad de sancionar, y a veces gravemente y severamente, a los ciudadanos en aras del bien común, en aras de la paz social. Ahora, en instantes, acá, cuando empiece Justicia y Transparencia. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
Comenzamos entonces este programa de Justicia y Transparencia con el doctor Pablo Grillo Ciocchini. Sí. Mi italiano no es bueno, pero lo dije bien, ¿no? Esta Argentina donde todos venimos del barco. Me conformo con poco igual. Un gusto tenerte acá, Pablo. Muchas gracias. Vos sos integrante del Colegio de Abogados de La Plata. Sí, soy consejero. Y estás en una comisión que tiene una importancia enorme desde mi punto de vista, que es la Comisión de Administración de Justicia. Está a tu cargo. Está a mi cargo. Y aparte sos docente en la queridísima Universidad Nacional de La Plata en Derecho Procesal Civil. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de qué pasa en nuestro sistema judicial, particularmente en la provincia, con la administración de justicia, ¿no? Tratando de ser lo más llanos posibles para que la gente en casa nos siga, y a veces los abogados hablamos bien difícil, ¿no? Para ser claros. En estos días está en auge, se está en el candelero el tema del horario, el tema de la feria judicial, de que se trabaja poco en el Poder Judicial, y parecería ser que el remedio que se está proponiendo es simplemente sacar la feria. Hay proyectos de ley ya presentados en la legislatura bonaerense. ¿Cómo lo ves tú? Vuelve ese tema siempre periódicamente, ¿no? El tema de la feria. Creo que en febrero salió, el febrero pasado resurgió el tema de la feria y periódicamente vuelve. A ver, siempre lo más cómodo es no cambiar nada. Así que todos se sienten cómodos con la opción de no modificar nada. Lo cierto es que si vos pensás que en un juicio de 4 años, 6 meses son de feria, parece un poco mucho. Lo que no quiere decir que los jueces y los empleados judiciales no tengan vacaciones. Porque los empleados de la compañía de seguro tienen vacaciones y los de la policía también y los de acá seguramente también. No obstante, no cierra. Con lo cual, perfectamente se podría organizar el sistema de modo que todos tuvieran las vacaciones que tengan que tener y si se merecen 45 días, que tengan los 45 días, sin necesidad de cerrar. ¿Esto a quién perjudica más? A los abogados que vivimos de ejercer la profesión, porque nosotros sí no nos podríamos ir de vacaciones. Sí, es algo que por ahí no se advierte, pero yo pensaba el otro día, esto implicaría definitivamente que el abogado, tipo lobo estepario, el abogado solitario que se recibió y tiene su pequeño estudio, está él solo, grande, está él solo, no podría ejercer la abogacía, porque si no tiene... Quizás no ya del mismo modo, pero tampoco me parece... Va a tener que invitar a... Tampoco me parece que hay un derecho a seguir siempre igual. Sí. Y quizás sí, quizás haya que cambiar de forma. Además hoy tenés otras cosas, digamos, ves las notificaciones desde la computadora, presentás escritos electrónicos de la computadora, aún eso lo podrías hacer no estando físicamente en el estudio, pero quizás haya que acomodar un poco la forma de ejercer la profesión. Lo que me parece es que, y tampoco hay que tomar medidas de modo espasmódico, de sale alguien a criticar y salimos corriendo a cambiar eso. Pensémoslo razonablemente, seguramente se puede compatibilizar el derecho a las vacaciones de los jueces y los empleados judiciales con la tutela judicial continua y efectiva. El artículo 15 de la Constitución dice, de la Constitución de la provincia, dice que la provincia garantiza la tutela judicial continua y efectiva. Y continua no se me ocurre otra cosa que pueda significar que no sea que no se interrumpe. Claro, con lo cual la tutela judicial no se interrumpe, debe permanecer siempre y no se puede interrumpir 2 veces por año, un mes y medio mes. Ahora, con lo cual eso se puede compatibilizar con las vacaciones de todos y con las vacaciones de los abogados también. Una vez me dijo un viejo abogado, entonces mucho más viejo que yo, que el sentido de la feria y el motivo de la feria, y esto no es una disculpa, pero trata de hacer una explicación y ver de qué manera lo que vos decís, que lo comparto, se puede amalgamar. La abogacía o en el campo del derecho, especialmente yo digo en civil, ¿no? en el área que estás vos, en comercial, hay vencimientos permanentemente. Sí. Esto por ahí la gente no lo tiene claro, pero si el día primero venció, al día siguiente, pasado un ratito de la mañana temprano, se acabó, se terminó, ya no se puede presentar nunca más. Y esto no pasa en otras profesiones, salvo un cirujano que está operando en el quirófano o una obstetra, ¿no? Que si te quedaste dormido le costaste la casa al cliente. Claro. No es una forma de decir, es literal. Si te quedaste dormido, le costaste la casa a un cliente porque no presentaste el escrito en tiempo y si lo presentás un minuto más tarde es lo mismo que nada. O la libertad, ¿no? Así, nada, o la libertad. Una causa penal. Eso es cierto, pero también es cierto que se puede organizar y no
hablo de lugares exóticos. En Chile no hay feria, en Paraguay no hay feria, hay otros esquemas más variados. En Francia hay feria, pero no hay feria, sigue, pero no hay audiencias en ese mes. Ajá. Por ejemplo. Entonces, se pueden organizar formas de compatibilizarlo. No salir espasmódicamente a responder a una crítica con un cambio sin organizarlo adecuadamente, pero se puede organizar. Ahora, esto de la feria, extender el horario de atención al público también podría ser algo razonable, habría que, al público y a los abogados, ¿no? A los que trabajamos y operamos en el campo del derecho. Se está hablando de eso también ahora. También hay muchas formas de pensarlo. Yo me acuerdo que Morelo decía siempre que... Morelo es un jurista que escribió muchísimo en derecho procesal, un maestro del derecho procesal. Derecho procesal. Para quien no lo conoce, un maestro de derecho procesal y maestro en general, digamos, una persona muy generosa y muy que siempre daba. Él decía siempre que el edificio estaba 18 horas por día desocupado y que quizás más que extender el horario, se podía poner otro juzgado de la tarde en el lugar donde estaba uno. Claro. Porque si trabajaba uno de 8 a 2 de la tarde, otro podía trabajar de 2:30 a 20:30, y sin necesidad de comprar otro edificio entero, tenías 2 juzgados donde tenías uno. Hay muchas cosas que se pueden pensar. Está muy bien eso. Vos sabés, Pablo, que mucha gente no se acuerda, pero cuando entré a la justicia yo en el año 71, en la provincia de Buenos Aires en invierno se trabajaba a la tarde. No lo viví, pero lo sé. Se trabajaba de 12 a... Yo entré el primer día a trabajar como practicante a coser expedientes a las 12 del mediodía. Se trabajaba de 12 a 18 y en verano de 7 a 13. Era un cambio. Pero esto confirma un poco lo que vos decís, ¿no? Perfectamente se podría... Podría haber 2 juzgados en el lugar de uno, teniendo en cuenta que el escritorio no es tu escritorio, es el escritorio del Poder Judicial donde vos solamente te sentás a trabajar. Sí. Para dar un servicio de justicia, ¿no? Que para eso está. Podrías duplicar la dotación que tenés en la misma cantidad de edificios. Considerando la emergencia edilicia que tiene el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, donde faltan no sé qué cantidad de miles de metros cuadrados para poner en marcha todos los órganos que hay creados. Ese es un viejo tema, porque yo en 40 y pico de años que estoy en esto, siempre escucho, estamos en emergencia y tenemos que dejar la emergencia algún día, ¿no? Es un tema. Ahora, no solamente el tema de la feria, que es lo que por ahí más golpea, lo que hablábamos recién, y del doble turno, que es una idea inspiradora, me parece muy buena, pero también hay que mejorar el modo de administrar la justicia. En el sentido, estamos todavía como en la época de cuando se escribía con la pluma, y después vino la máquina de escribir, pero hay una transformación en este momento. ¿Cómo es tu panorama y cómo tendría que ser? La verdad que lo veo alentador en un par de aspectos. Es cierto que seguimos escribiendo no con la pluma, no con la Lexicon 80, pero sí con la computadora. Pero hay un movimiento tendiente a dar más importancia a la oralidad y a generalizar la oralidad. Esto empezó con un programa de generalización de la oralidad que hizo la Corte junto con el Ministerio de Justicia de la Nación. Hay unas pruebas piloto que están haciendo, ¿no? Ya diría que es mucho más que prueba piloto, porque se hicieron unas pruebas piloto, pero ahora se está implementando. Más de la mitad de los jueces, cerca de 80 jueces civiles y comerciales de los 160 que son en la provincia de Buenos Aires, están siguiendo este sistema. Después de la demanda y la contestación, una audiencia preliminar para organizar la prueba, tratar de llegar a una conciliación y eventualmente organizar la prueba. Ahí está el juez en persona. Sí, porque indefectiblemente hablemos claro, con la presencia del juez. A la gente. Todos podemos leer en presencia de su señoría, ¿no? Como todavía se dice. Es mayormente mentira. Y el juez no estuvo nunca en la audiencia, pero en este sistema de la oralidad necesariamente tiene necesariamente con el juez, para ir después a una audiencia, que es la audiencia del juicio que vemos en las películas, digamos, con los abogados, las partes, los testigos, cada uno en su pupitre, el juez en el estrado. Y el juez viendo y escuchando. Y además esa audiencia siendo videograbada. De manera que se puede analizar después en la cámara qué es lo que dijo cada testigo. En caso de una apelación, digamos. Exactamente. Y las partes tienen cada cual su CD con la copia de lo que sucedió en la audiencia. Es muy superador de eso que comentás de un empleado tomando la declaración a máquina, poniendo que firman los comparecientes después de su señoría y por ante mí de lo que doy fe, y no estuvo ni su señoría ni el secretario, que lo van a leer 3 años después cuando el expediente llega a dictar sentencia. ¿Y qué quedó ahí en el papel? Quedó lo que vos dijiste
que yo resumí para poderlo escribir. El intérprete de eso. Claro, que lo vos tradujiste. que lo escribí más resumido para poder hacer a tiempo, escribir a máquina lo que vos dijiste y que después otro lo va a leer. Claro. En cambio acá tenés el juez en persona con el testigo que puede ver los ademanes del testigo, la forma en que habla, la seguridad o la inseguridad, los gestos que tiene. El testigo puede decir, sí, me lleva por acá, y que todo eso lo está viendo, no hay que necesidad de escribirlo. Es realmente muy superador. Y hasta ahora los tiempos se vienen reduciendo mucho. Es decir, es más rápido y es más rico. Y eso es lo que siempre se dijo. No lo inventamos ahora, lo decía Chiovenda en 1913. Digamos, hace 110 años, lo decía Chiovenda, de la riqueza de la oralidad contra la frialdad de la escritura. Claro. Con lo cual no estamos descubriendo la pólvora. Pero sin embargo, es una cosa archisabida, y después lo dijo Sentis Melendo, y después lo dijo Mercader, y lo dijo Morelo, y dijeron todos los estudiosos del derecho procesal vienen diciendo lo que es casi una obviedad, que es que si las partes están acá y están vivas, en vez de escribirme lo que quieren, vengan y me lo cuenten si soy el juez. Claro. Y la verdad que eso da muy buen resultado. En el marco de la inmediación, de lo inmediato, ¿no? Que es la cara a cara, que hace el juez, el cara a cara y la percepción. Y por otro lado, el dictado de sentencias más rápidas. Pero creo que siempre tenemos un riesgo en eso, porque siempre se habla de que hay que acelerar la justicia, pero la justicia es un servicio de eso, de justicia, con lo cual no basta solamente acelerando, sino que tiene que haber sentencias lo más justas posible, ¿no? Sí, pero... el otro aspecto. Pero está bien, quizás es dónde acelerar. A ver. El problema, en general, mi opinión, con la lentitud de los procesos, no es que el juez se toma 30 o 40 días para dictar sentencia, porque ese plazo generalmente lo cumple. El problema es que antes de eso hay un proceso que dura 5 años lleno de tiempos muertos donde no pasa nada. Entonces, si nosotros hacemos esas dos audiencias orales con la presencia del juez, de las partes, todos juntos, en mediación, donde se discute y los actos procesales se concentran, demanda, contestación, audiencia, terminó. Y terminó. Después, no me preocupa si el juez necesita 5 días más para pensar la sentencia, para buscar la jurisprudencia o para bajar el libro ideal para fundar la sentencia, porque no es ahí donde se pierde el tiempo. El tiempo se pierde en un montón de tiempos muertos que hay durante el proceso en los que no pasa nada. En el año 2010 estuve en México en unas conferencias y ahí en el Congreso mexicano un diputado del estado de Aguascalientes dijo: en nuestro estado no existe más el papel en la administración pública. Todo digital y así lo estaban implementando. ¿Llegaremos a eso? A ver, con ciertos límites creo que sí, en este sentido. La gente sigue teniendo la mala costumbre de hacer contratos en papel, pagarés en papel, con lo cual papel va a haber. En un juicio un legajo de documentación va a haber, porque ya te digo, vos me hiciste el pagar en papel y cuando me pagaste yo te di recibos en papel. Y el contrato de locación está en papel y algunos papeles va a haber. Sí, todo el resto, todos los escritos que presentan los abogados y todas las resoluciones judiciales, todo el resto sí puede ser hoy digital. Ya se está en la provincia. Hoy ya hay bastantes Contales un poco cosas. a la gente cómo funciona hoy el sistema procesal civil de la provincia. En la provincia de Buenos Aires, respecto de la informática, lo que tenemos ahora es que una vez iniciada la demanda, que es en papel, todos los demás presentaciones que hace cualquiera de las partes pueden hacerse directamente en forma informática con firma digital. Cada abogado tiene una firma. Cada abogado tiene su firma y pueden hacer las presentaciones cada uno directamente en forma electrónica con firma digital. Y todas las notificaciones. Y resoluciones, ¿no? De los jueces. Claro, todas las notificaciones que antes tenía que ir un oficial de justicia, ir y entregar la cédula, ahora son electrónicas y las recibo en mi computadora. En el acto. Entonces, además de ahorrar en el oficial de justicia, que puede dedicarse a otra cosa, además de que son más seguras las notificaciones, porque antes si el oficial de justicia ponía que te la dejó. Y la tiraba por ahí. Y no sé quién ganó alguna vez una redargución de falsedad contra el informe notificador. Nadie nunca. Pocas veces. Entonces, es más segura, la tenés en la computadora, la ves si vas al estudio y si no vas al estudio también. La ves de tu casa, la ves desde tus vacaciones mientras no hay feria, la ves donde quieras, la notificación, haces las presentaciones desde el estudio o de tu casa o de donde quieras. Es
a medida que nos vamos acostumbrando, es más seguro. Como nosotros no siempre usamos papel para los juicios. Está muy bien. Al principio usarían piedra. Después se dieron cuenta que la arcilla en realidad era más fácil de escribir que la piedra, pero se rompía, y después vieron que el papiro era más blandito y mejor, pero se podía escribir de un solo lado, y después vieron que el pergamino se podía escribir de los dos lados, pero era carísimo, y hace 1000 años vieron que el papel era barato y se podía escribir de los dos lados. Buena idea. Ahora tenemos una mejor. Mucho mejor. Tenemos Ahora, la Pablo, digital que no se pierde nunca. En definitiva, esto también me parece, el avance tecnológico y lo que estás hablando recién desde la piedra hasta lo digital, también habla de que, esta es una opinión y quiero ver la tuya, tiene que haber más jueces para la oralidad y menos estructura de empleados. Hay muchísimos empleados del Poder Judicial que son abogados, la mayoría. Antes no pasaba Bueno, eso. Que no pueden pasaba. hacer, no, antes no pasaba, pero cuando yo entré no era así, pero ahora la enorme mayoría, muchísimos, no sé el porcentaje, no lo tengo, son abogados, o sea que pueden hacer una carrera judicial y llegar a ser jueces. Bueno, es que ese cambio también es interesante. A ver. En Mendoza, por ejemplo, tienen lo que llaman juzgados de gestión asociada. Todo centralizado en una estructura, a cargo de un administrador que no necesariamente es abogado, y 4 o 5 jueces con su secretario. Todo el trámite administrativo lo lleva adelante esa estructura central. El juez toma las audiencias y hace las sentencias. Se despreocupa de si la impresora tiene tóner, de si el empleado vino o no vino, está enfermo, hay que mandarle el médico. Todo eso se encarga el administrador. Este es un concepto fundamental. En nuestra estructura, digamos, de juzgados como compartimentos estancos, Sí, como el isla. juez es el dueño del juzgado, para lo bueno y para lo malo. Hasta se ocupa de si hay vacaciones para empleados, Totalmente. no vacaciones, no Y todo. claro, si el juez le tiene que pedir a ver si pueden cambiar la fecha de las vacaciones, lo decide él. Si hay que pedir suministro, lo decide él. Si Si arreglan hay que una mandarle el computadora, médico no. al que no vino, verdad, tiene que es encargarse él. Si se quema la lamparita, tiene que llamar él y decir no tengo luz. No me verdad. anda el aire acondicionado. Eso todo lo hace el juez. Esto es lo que, Pablo, en Estados Unidos llaman la Corte, es decir, como ente de administración de recursos humanos y materiales que no tiene nada que ver con la actividad de los jueces jurisdiccionales. De hecho, les fijan las audiencias. Le fijan las audiencias. Les fijan las audiencias. Él ni sabe. Vos, juez, sabés que vos tenés que venir a tomar audiencia todos los días. Pero no sabes qué vas a tener mañana, por ejemplo. Yo te paso el cronograma y te digo, son estas las que están listas para que las tomes. No te preocupes. Vos vení, tomá la audiencia, hacé la sentencia. Es el trabajo de juez, no el trabajo de administrador de ese grupo de trabajo. Entonces podríamos concluir un poquito que un aprovechamiento más integral de las estructuras edilicias y de recursos materiales, incluso humanos, un doble turno, una oralidad plena en el procedimiento, con más jueces, con audiencias donde se capta lo que pasa más rápido y no se escribe para que se lea después. Estoy un poco sintetizando. Efectivamente permitiría una reforma estructural del sistema judicial. Sería un cambio importante que, ya te digo, está todo inventado, no es que es un proyecto chino de algo que vamos a ver, está aprobado, funciona, se hace en un montón de lugares y está funcionando acá mismo con el proyecto de generalización de la oralidad en la provincia de Buenos Aires. Las presentaciones y notificaciones electrónicas están funcionando ya. Y tenemos muchas cosas para mejorar, pero tenemos claramente cómo hacerlo. Y qué importante, Pablo, la presencia del juez en las audiencias previas de la de prueba, la que vos hablabas recién, para la gente. La primera vez que se juntan las partes con el juez, pero con el juez adelante, no con un empleado. No, porque muchos se arreglan puede ahí, haber ¿verdad? audiencia sin el juez. Muchos temas se Nosotros solucionan. participamos de un proyecto de reforma del Código Procesal Civil Ajá. Que nació en el Colegio de Abogados de La Plata y después lo tomó el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, donde se trabajó mucho en la Comisión de Administración de Justicia del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Es un proyecto de reforma basado en estas ideas, una audiencia para preparar la prueba, una audiencia de prueba con los testigos, las partes, los peritos, todos ahí frente al juez. El concepto básico es no hay audiencia sin el juez, no existe, porque ¿con quién te vas a sentar? Con el único que te puedes sentar es con el juez, no existe una audiencia sin el juez. Y de ahí pasamos a la sentencia. Y de ahí a la sentencia con el juez que vio a las partes, vio a los testigos, escuchó a los peritos, preguntó, repreguntó, escuchó cómo se preguntaban. Es un cambio. Gracias, Pablo, por estar acá con nosotros, por explicar esto a la gente en un momento donde esto está en el candelero. Pero el panorama pinta como que se puede, ¿no? Yo creo que podemos ser muy optimistas.
El doctor Pablo Grillo Chiocchini, abogado de nuestra querida La Plata, del Colegio de Abogados de allá, muchas gracias. No, por favor. Seguimos en un momento en Justicia y Transparencia para hablar del anteproyecto de reforma penal con el doctor Mariano Borinsky. Enseguida. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Como les indiqué al comienzo del programa en la presentación, nos acompaña hoy el doctor Mariano Borinsky. Un gusto, doctor. Un gusto. Tenerlo aquí en Justicia y Transparencia. ¿Qué le inspira el nombre Justicia y Transparencia? ¿Es posible? Es la base de una justicia eficiente, es la base de lo que la sociedad espera, que obviamente es mucho más de lo que la justicia le está dando. Así que transparencia, igualdad, igualdad ante la ley de los justiciables y de los que quieren acceder a la justicia y de los operadores también, abogados, partes que litigan, eficiencia, eficacia, decidir todos los casos en el menor tiempo posible, son valores fundamentales. Usted es vicepresidente, ¿no? ¿De la Casación Federal o presidente en este momento? Yo soy presidente de la Comisión de Derecho Penal sí. Y actualmente integro la Sala Cuarta como vicepresidente de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal. Con el doctor Geminiani y el doctor Hornos. Exactamente, doctores Hornos y Geminiani. Y está a cargo de la Comisión de Creación del Anteproyecto, ¿verdad? De reforma al Código Penal. Efectivamente. De eso vamos a hablar con mucho gusto. hoy. Pero le quería preguntar, usted tiene ya una vasta trayectoria en el ámbito judicial, ¿verdad? Exactamente. Trabajó en el área penal económica, fue fiscal. Exacto, prácticamente casi 25 años. En mis comienzos en la Justicia Federal en San Martín, en una defensoría. Luego me mudé a penal económico, fui ascendiendo en el escalafón hasta secretario de la Cámara Penal Económico, fiscal general en lo penal económico ante los tribunales orales en lo penal económico, director general del UFITCO, de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando, por concurso el cargo de fiscal, y luego juez de la Cámara Federal de Casación Penal también por concurso. Así que no empezó ayer. No, hace muchos años que estoy en la justicia. Y ha publicado varios libros en materia tributaria, en materia económica. Exactamente, Derecho Penal Económico y de la Empresa, Control de la Sentencia Condenatoria en Materia Penal, El Delito de Contrabando, Fraude Fiscal y el último, y la Gestión Judicial Pública, también vinculado con algunos de los temas que hoy preocupan en el ámbito judicial y también en la sociedad. Usted, al principio, cuando yo le invité a hacer una asociación con el nombre del programa, habló de eficiencia. Y muchas veces cuando se habla de derecho penal, de algunos desde un sector con preocupación y desde otro revalidándolo del garantismo. ¿Se puede ejercer las garantías de la Constitución Nacional y ser eficiente por parte de la Administración de Justicia? Y lo que usted acaba de mencionar es uno de los puntos de conflicto permanente. Eficiencia versus garantías. Parece que están en un choque, que no se puede ser eficiente si no es a costilla de las garantías y viceversa. Yo creo que ambos aspectos pueden estar en equilibrio, en un delicado equilibrio. Cumplir con las garantías que señala la Constitución, todos los jueces debemos cumplir con la Constitución, claro, pero sin dejar de ser eficientes en el sistema de administración de justicia, de tomar todas las decisiones, todas las sentencias, sin distinguir los casos. Creo que pueden estar en un equilibrio ambos aspectos, eficiencia y garantías. Es central el tema, ¿no? Es clave, es estratégico,
porque de la eficiencia y la garantía en un delicado equilibrio surgen el principio de igualdad, surge la transparencia. La transparencia es clave porque es publicitar lo que sucede en los procesos penales para demostrar que se puede ser eficiente y garantista al mismo tiempo. Doctor Borinsky, yo hice una enumeración, arranqué con Justo José de Urquiza, imagínense, abarroté un poco a los televidentes, pero en función de dar cuenta de la cantidad de proyectos, anteproyectos y reformas al Código Penal, finalmente quedó plasmado en el Código del 21, pero que ha habido en la historia argentina. Y esto yo decía, y creo que usted lo va a compartir, demuestra, por un lado, la trascendencia que tiene el tema en la sociedad, históricamente hablando, y la necesidad de regularizar y actualizar muchas veces la ley penal para que el preámbulo de la Constitución sea un anunciador de buenas ideas efectivamente, ¿no? Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. A ver. ¿Por qué? Hubo 17 comisiones, esta es la número 18, el Código Penal tiene 100 años, casi 900 leyes que fueron haciendo modificaciones parciales al Código Penal. ¿Por qué digo hoy más que nunca? Porque hoy más que nunca la sociedad quiere que el Código Penal, el poder punitivo del Estado, el poder más fuerte que tiene el Estado, sea un espejo de esos intereses fundamentales para la sociedad. ¿Eso qué significa? Definir en un único libro, en un único digesto, todo lo que está prohibido y permitido en la Argentina y cuáles son sus consecuencias. Consecuencias que no solo van por una pena de prisión, sino consecuencias que tienen que ver con el decomiso, con la necesidad de que el dinero mal habido vuelva. También la importancia de actualizar los delitos. Hay delitos que hace 100 años no existían. Los delitos en la práctica del deporte, los delitos informáticos, medio ambiente, delitos vinculados con la perspectiva de género, narcotráfico y delitos de funcionarios con penas que hace 100 años no se imaginaban, como las que deben estar hoy, mucho más altas obviamente. En definitiva, que ese nuevo contrato social que estamos haciendo, en lo cual la sociedad está interesada, porque producto de esa transparencia, la sociedad permanentemente está viendo lo que sucede en la justicia, pero necesitamos ese Código Penal, ese poder del Estado fuerte que permita justamente una aplicación efectiva de la ley penal, que es otro de los grandes inconvenientes, que permita una adecuada intervención de la víctima en los expedientes penales. Hablamos de equilibrio antes entre eficiencia y garantía. También tiene que haber un equilibrio entre, no miremos solamente a aquella persona sometida a proceso penal, sino también miremos a la víctima, aquella persona que fue perjudicada como consecuencia de una actuación penal. Tengamos en equilibrio al condenado y a la víctima, logremos aplicación efectiva, tengamos en cuenta la seguridad jurídica de toda la sociedad, tengamos en cuenta la necesidad de una aplicación efectiva de la ley penal. ¿Y cómo la logramos? Primero con pautas claras para los ciudadanos, para que les quede bien en claro a la sociedad qué es lo prohibido y lo permitido, pero también para los operadores del derecho, para los medios de comunicación, que puedan comunicar en base a un único digesto, que tenga en cuenta delitos, como les dije antes, que hace 100 años no existían, tráfico de órganos, medio ambiente, incluso lesa humanidad, que no está incorporado al Código Penal. Todos aquellos delitos que hace 100 años estaba el delito de duelo en el Código Penal. Sí, sí. Necesitamos esa actualización y necesitamos penas proporcionales, acordes también al contexto internacional, porque en los últimos 30 años para acá, y más aún con la modificación constitucional, Argentina adhirió, suscribió, incorporó tratados en distintos temas que deben estar específicamente reflejados en nuestro Código Penal actualizado. Por eso es una sistematización, una actualización, un código moderno, ágil y que permita cumplir con este objetivo final de una aplicación efectiva de la ley penal. Doctor Borinsky, la comisión que usted preside creo que acaba de sentar las bases sobre las cuales se está transitando, entiendo que es así, y le voy a hacer algunas preguntas puntuales sobre los nuevos delitos, como decía Ure cuando hablaba de otros delitos, ¿no? Que ya son viejos. Pero usted puso un acento recién en el tema de la pena, de la sanción, y todos recordamos la época que se ha conocido ya en la historia argentina del ingeniero Bloomberg y demás, que se incrementaron, yo diría, sistemáticamente, como parches en el Código Penal, sanciones. Y muchas veces se habla de que es culpa de los jueces la inseguridad, cuando los jueces, por ejemplo, ustedes intervienen después. Los hechos ocurren antes, ¿no? Y hay una ligazón con lo que es la prevención y que no corresponde tanto a los jueces. ¿Y dónde está ese equilibrio? Se puede mejorar
¿De qué forma? Justamente achicando los márgenes de discrecionalidad judicial. Si fijamos pautas claras, por ejemplo, pautas claras para la determinación de la pena, pautas claras para la libertad condicional, pautas claras, por ejemplo, si una persona es condenada o está en libertad condicional o está en morigeración de pena en una libertad asistida y comete un nuevo delito, ese nuevo delito, la pena a imponer debe ser, de acuerdo a este nuevo Código Penal, en el tercio superior. Ya no va a ser en una escala de, por ejemplo, homicidio de 8 a 25 que quede en la más baja, como habitualmente hoy sucede, sino que ya esté en el tercio superior. Fijando esas pautas claras, o fijando cuánto es la pena máxima, son 50, que sean 50. La libertad condicional es a los 35, por ejemplo, en los casos de reincidente, que sea 35. Fijando pautas claras, achicamos los márgenes de discrecionalidad judicial, que es uno de los grandes inconvenientes que hoy en día tenemos. Ahora, doctor, por ahí esto forma parte, ya entrando un poquito al anteproyecto, ¿no? Hay delitos que tienen una pena cuyo mínimo le impide al juez, si así lo considerase, aplicar una condena en suspenso, una condena condicional. Cuando es superior a los 3 años. Claro, cuando es superior, como usted bien dice, a los 3 años, por ejemplo, la ley de estupefacientes, ¿no es cierto? De 4 años, que no va a ser más ley de estupefacientes, va a estar en el código. Un título de la parte especial a continuación de los 13 títulos que ya tenemos, para no desordenar mucho lo que más o menos ya tenemos todo conocido, facilitar la tarea también a los operadores, y a continuación, por ejemplo, delitos de narcotráfico y estupefacientes, incorporamos los tipos penales. Pero la pregunta es, a lo que iba o a lo que voy, es esta relación de que a veces sí, el juez, si tiene la herramienta de poder aplicar una condena en suspenso en determinados delitos, evitando para los primarios, o sea, para la gente que nunca ha estado en la cárcel la primera vez, el efecto criminógeno que provoca la cárcel, que hoy en día en Argentina tenemos una gran situación de prisiones preventivas dictadas. Estamos con un cuadro Totalmente. ¿no? Hoy de 75.000 presos aproximadamente desde el Servicio Penitenciario Federal. ¿Condenados? Tenemos 40 y pico % de situaciones de personas no condenadas. Decir, valida lo que usted está diciendo, que tenemos un alto porcentaje de procesados detenidos. Distingamos las cuestiones. Sí. Lo que tiene que ver estrictamente con penas de más de 3 de cumplimiento efectivo y menos de 3. La solución para las penas menores de 3, para no generar ese efecto, por ejemplo, una condena a 2 años, estamos previendo la posibilidad de la pena alternativa. Es decir, para que todos los casos sean aplicación efectiva de la ley penal, aún los inferiores a los 3 años, prevemos una alternativa a la prisión, puede ser una domiciliaria un fin de semana, una tarea comunitaria, un aporte, que tenga algún significado aún las penas en suspenso. Esto para que todos los casos tengan una aplicación efectiva a la ley penal. Otro de los aspectos que estamos distinguiendo es el del caso de reincidente, que no va a estar en el mismo caso del primario. La reincidencia que se ha cuestionado constitucionalmente, otro de los aspectos del Código, es tomar la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y la Corte ya dijo que esto era constitucional en el fallo Arévalo. Lo que vamos a hacer es establecer lo que significa reincidencia, que es un aspecto que no está claramente establecido en el Código Penal. Aquella persona que es condenada, vuelve a cometer un nuevo delito y que, estando condenado, habiendo cumplido condena como condenado en prisión, el nuevo delito implica la declaración de reincidencia si esa persona vuelve a ser condenada. Todo esto va a estar claramente establecido en el Código Penal, que hoy no lo tenemos. Lo mismo que ¿qué casos no tienen un derecho absoluto a la libertad condicional? Por ejemplo, reincidente, agresor sexual, homicida. Estos casos no tienen la posibilidad de la libertad condicional, vale decir, 2/3 partes. Tampoco es algo que está claramente establecido, lo estamos validando y estableciendo en el Código Penal. En definitiva, para aquellas personas que tienen una pena superior a los 3 años, van a tener su adecuado tratamiento, y también aquellas que tengan la pena inferior a los 3 años, su adecuado tratamiento. Los primarios tienen un tratamiento, los que ya son declarados por delitos graves o reincidentes, otro tratamiento, incluso el seguimiento sociojudicial. Claro. Que es una medida que surge, por ejemplo, en el derecho comparado, Alemania, y que estamos incluyendo en el Código Penal, porque el Código Penal no solo mira todo lo que se hizo tiempo atrás en los últimos 100 años, sino también lo que sucede en el mundo. No somos ni los primeros ni los últimos que estamos legislando en materia penal. Tomamos las experiencias de otros países, de Europa, de América Latina, para incorporarlo al Código Penal. Usted dijo al pasar antes que los delitos de lesa humanidad no estaban en el Código Penal. Así es. ¿Se lo explicamos a la gente? ¿Cómo no? Muchos se van a sorprender, yo creo que se van a sorprender. Delitos importantísimos, fundamentales, que deben estar tipificados.
lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, por mencionar algunos de los más trascendentes, están previstos en convenciones internacionales de derechos humanos, incorporados en la Constitución, pero en lo que tiene que ver con la tipificación de los delitos en el Código Penal no están. Es decir, lo tenemos que tomar de otros ámbitos para llegar a la conclusión, por ejemplo, que son delitos imprescriptibles. Todo eso no está legislado en el Código Penal, sí a nivel constitucional, lo estamos bajando al Código Penal, estamos viendo la posibilidad de hacer incluso un libro tercero. El Código Penal actualmente tiene 2 libros, libro parte general, parte especial, un libro tercero, ¿por qué? Porque advertimos en la comisión, esto es un trabajo en equipo, lo quiero destacar, que es necesario parte general y parte especial, porque, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y ameritan una específica parte general para esta clase de delitos. Tal vez un libro nos permita tener esa parte general y esa parte especial. Todo esto en un marco de debate, de consenso. El código no solamente pretendemos que sea ágil y moderno, sino también posible, que tengan los consensos necesarios para que la 18 sea la vencida. ¿Usted participó y colaboró con el anteproyecto de 2014 de la doctora Barbagelata, Arlanián, Zaffaroni? No, en esa comisión anterior no fui convocado, no obstante lo cual, todo lo que ha trabajado en las comisiones anteriores es tenido en cuenta para este nuevo análisis que estamos efectuando. Yo te he entendido porque lo vi ahí enunciado como que había colaborado. Perdón. Me convocaron para un tema puntual y específico. ¿Qué opino sobre el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas? También me convocaron para esos tiempos, para el Código Procesal. ¿Qué opino del sistema acusatorio? Fueron convocatorias puntuales, pero no trabajé en el equipo global, nobleza obliga, cabe destacarlo. Usted hablaba recién, doctor, de los nuevos delitos, por llamarlo de alguna manera, que en realidad es la exteriorización se va a buscar o se busca que la ley atrape situaciones novedosas. Totalmente. Los delitos cibernéticos. Totalmente. Por ejemplo, ¿cuál es el enfoque que se estaría dando? Y estamos viendo que una gran parte de la criminalidad se comete a través de los delitos informáticos, vinculados con delitos sexuales, vinculados con captación de información vital y sensible. Algunos de los casos más trascendentes tienen que ver con algunos de estos temas y que no hay una tipificación específica. Convocamos a los expertos, a los especialistas e incluso estamos haciendo un título que se vincule con los delitos informáticos y que tipifique este tipo de conductas, que tienen que ver con phishing, con grooming, con conductas que tienen que ver con captación de personas vinculadas con delitos sexuales, de obtención de información, de daño. A usted se le meten en su teléfono y le pueden producir un daño sideral solamente. Imagínese si es una base de datos de alguna oficina institucional importante y trascendente. Delitos informáticos me parece clave. Déjame decir 2 palabras más. Delitos por favor. Genéticos, delitos vinculados con bienes culturales. Son algunos de los delitos que no existen hoy en el Código Penal. Estamos trabajando con los especialistas, estamos trabajando con distintas oficinas públicas, con lo que tiene que ver con trata, con lo que tiene que ver con delitos genéticos, con especialistas, vinculados con inmigrantes, vinculados con delitos en el deporte, convocando especialistas, vinculados con derechos de los trabajadores. Son algunas de las modalidades, parcas y patentes, propiedad intelectual, defensa de la competencia, son algunas de las delitos y especialidades que queremos que estén específicamente tipificados. Delitos de lavado y financiamiento del terrorismo, algo que sucede a nivel global que debe ser captado también en el Código Penal. Vale decir que no es una, si me permite, una reforma, es un Código Penal prácticamente nuevo. Y por supuesto 100 años después, por supuesto sí. Que toma 100 años después, pero 100 años después sí, como le dije, porque busca cuáles son esos delitos que demuestren los intereses vitales de la sociedad. Y es fundamental la interdisciplina, no solo los abogados, sino de los especialistas. Claro. CONICET, convocamos especialistas del CONICET. Se puede decir que es un código penal nuevo, es un nuevo contrato social en el cual todos estamos de acuerdo en esta nueva tipificación. Ajustar también los delitos contra la seguridad pública. Hablamos mucho de inseguridad. Bueno, ¿cómo debe estar tipificados estos nuevos delitos hoy en día en el Código Penal? Seguridad pública, contra el orden económico y financiero. Delitos electorales. Los delitos electorales no están en el Código Penal, están en un código electoral. Los delitos aduaneros no están en el Código Penal, están en el Código Aduanero. Los delitos fiscales, los delitos cambiarios, todo este cuadro estaría incorporado específicamente con todos estos delitos en el Código Penal. Un único digesto con todas las conductas delictivas, lo que está prohibido y permitido en Argentina. Porque uno de los grandes problemas nuestros, creo, ha sido una excesiva legislación dispersa, ¿no?
que Totalmente. imposibilita una buena administración, un buen servicio de justicia muchas veces. Sí, porque tiene que ver con parches. Casi 900 fueron los parches, casi 900 las modificaciones, 800 habían analizado el año pasado al Código Penal. Si logramos que esté en un único digesto, ya no va a ser una modificación parcial, sino va a ser un nuevo Código Penal, una modificación integral. Un reenfoque. Un nuevo enfoque integral del Código Penal, y en eso estamos trabajando desde el mes de marzo. Nos reunimos todos los días miércoles en el Ministerio de Justicia, continuamos todos los días de la semana. Me voy a dormir y me levanto con el Código Penal para ver ese Código Penal posible, ágil, moderno que todos queremos. La comisión está integrada por actores del derecho penal, por jueces y fiscales que trabajamos todos los días como jueces y fiscales, es decir, vemos la problemática diaria y esto es un complemento a nuestra tarea que con gran orgullo y honor llevamos adelante. Y usted está viajando un poco, creo que va a estar en San Isidro en estos días. Mañana en San Isidro, en Ushuaia, estuvimos en Córdoba. En el Colegio de Abogados de San Isidro, ¿no? Exactamente, mañana en el Colegio de Abogados de San Isidro. También en Córdoba estuvimos, en Salta el 27 de noviembre. La idea es hacer presentaciones, disparar, intercambiar, escuchar las inquietudes siempre en foros vinculados con especialistas. Escuchamos también a ONG vinculados con tragedias viales. Vinieron las ONG a la comisión, estamos tipificando el agravamiento de esta clase de delitos, que es una categoría autónoma: excesos de velocidad, estupefacientes, picadas, con penas de hasta 6 años de cumplimiento efectivo. Estamos buscando una solución específica para estos casos. Tuvo la señora Diana Cohen Agrés también de su ONG en la comisión, la escuchamos sus propuestas. Hay una plataforma digital. Lo fundamental es el diálogo, máxime en plena democracia que nos encontramos, que esto sea un código penal de toda la sociedad. Usted mencionó, enumeró muchísimas la proyección que tiene el anteproyecto. En temas de medio ambiente, usted lo mencionó, doctor, concretamente creo que incluso se habla hasta de deforestación. Totalmente, medio ambiente, flora, fauna. Tenemos una ley bastante antigua, 24.000 y pico estamos hablando, es decir, tiene sus años, que ya esbozaba el tema de responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, la posibilidad de que en los casos de medio ambiente, deforestación, flora, fauna, de cualquiera de estos delitos, también las personas jurídicas, y lo estamos ampliando para que las personas jurídicas sea una norma general de la parte general. Se acaba de sancionar en el Congreso, queremos que sea una norma general de la parte general, definiendo para qué clase de delitos, pero teniendo en cuenta que no alcanza, cuando las corporaciones son las que cometen algunos de estos delitos, no alcanza con que sea solamente la persona física sobre quien baje el peso fuerte de la ley, sino también sobre la corporación que no cumple con determinado estándar, el famoso compliance. Lo estamos teniendo en cuenta justamente en la legislación, estamos teniendo en cuenta lo que sucede en el Congreso, estamos en diálogo permanente para que esté no solamente establecido, sino también compatible y coherente con las leyes que están saliendo del Congreso. Que serían sanciones económicas, en definitiva, como pasa con el contrabando, por ejemplo. Desde la cancelación de la personalidad jurídica, claro, multa que debe tener en cuenta los beneficios ilícitamente obtenidos, los ingresos anuales de las empresas, es decir, multa que tenga algún sentido, no que sea una multa que simbólica, por el efecto de la inflación no pierda este efecto concreto. Incluso estamos previendo la posibilidad de multas actualizadas por el salario mínimo vital y móvil para las personas físicas, siguiendo el sistema de días multa del sistema alemán, justamente para que el Código Penal no sea lo que hoy sucede en la práctica, que a uno le sale más caro la multa de tránsito que la multa del Código Penal, claro, o le preocupa más la mucho más grave el delito que una falta. Entonces estamos previendo exactamente la posibilidad de una multa con una variable de ajuste que nos evite modificar el Código Penal y que tengamos un Código Penal, no le digo por 100 años más, pero sí que sea una ley perdurable en el tiempo y que abarque la totalidad de los casos y que no esté dependiendo de las fluctuaciones de la economía. Doctor, y en materia de medio ambiente, el tema de la contaminación, ¿no? ¿Sí? Hoy el tema del glifosato, la vertido de fluentes. Sí. No solamente los afluentes es terrible, porque nunca ha tenido una adecuada respuesta penal, ¿no? Me parece. Que no tenemos... ¿Comparte esto? Sí, comparto plenamente. He tenido algún caso que me ha tocado fallar en la justicia y uno está viendo los tipos penales, el de la ley especial, y uno tiene que salir del Código Penal, volver. Va a estar específicamente establecido. Hemos convocado a los expertos en medio ambiente. Lo vamos a incorporar. Estuvimos hablando con el defensor del pueblo, incluso de la provincia de Buenos Aires, que nos trajo una propuesta concreta. Estamos escuchando, estamos viendo todas esas propuestas concretas y va a estar específicamente tipificado en el Código Penal.
Y en materia de Argentina ha suscrito tratados, convenios con el Gafi, ¿no? con la OCDE, en materia de lavado de dinero, ¿cuál es la...? La idea es la siguiente, en materia de lavado de dinero tenemos una buena nota, nos han calificado bien. El problema no es la legislación tanto, sino lo que sucede después en la justicia con las sentencias judiciales como consecuencia de la aplicación de esa ley. Lo que está bien, vamos a tratar de no tocarlo demasiado porque ya tenemos buena nota, pero lo que sí tiene que ver con el financiamiento del terrorismo, que es un lavado específico, que lo vamos a tener con una titulación autónoma, y algunos otros aspectos más vinculados con el lavado de dinero, como puede ser el decomiso definitivo, pero sin esperar la sentencia condenatoria en materia penal, que es lo que muchas veces demora el decomiso, para determinados delitos, narcotráfico, corrupción, y cuando se den determinados supuestos. Es decir, el imputado está prófugo o falleció, o ya se determinó la admisión de la incorporación de ese dinero al patrimonio, una especie de vía autónoma judicial para lograr el recupero del dinero mal habido y que vuelva al Estado. Es decir, el decomiso efectivo, que es como hoy no lo tenemos definitivamente en la Argentina, está vinculado con el lavado de dinero, es la parte económica del dinero que debe volver. La aplicación de principios generales, el colaborador eficaz, el principio de justicia universal, son algunos de los principios, la responsabilidad penal de las personas jurídicas que deben estar en la parte general del Código Penal. Y en materia tributaria, el que está legislado en la Argentina, sí, también va a quedar atrapado por el Código. Exactamente. A continuación de los títulos que ya tenemos previstos en la parte especial, la idea es, luego de financiamiento, narcotráfico, medio ambiente, que son los temas que usted justo me estuvo conversando, agregar delitos fiscales, es decir, de la ley penal tributaria, incorporar los tipos penales a la parte especial, delitos aduaneros, que están en el Código Penal, traerlos a la parte especial. Con los ajustes necesarios, hay distintos proyectos de ley, pero la idea es que los delitos aduaneros fiscales estén con las penas que actualmente tienen, con las agravantes, con la facturación apócrifa, con la actuación de interpósitas personas para ocultar la identidad del sujeto obligado, todos los delitos incorporados con montos que tenemos que buscar cuál es la variable de ajuste para evitar este mismo aspecto vinculado con el desfasaje producto de la inflación. Valores que se puedan mantener y que tengamos una ley por mucho tiempo más. Para que efectivamente disuada, ¿no? Que es el fin de la ley penal, como totalmente, prevención general. Es uno de los tantos aspectos, prevención general especial, prevención general, etc. Y el tema de la evasión no es un tema nacional nada más, es un tema también transnacional, digo, el tema de los paraísos fiscales y demás. ¿Está incluido en la visión? Totalmente, porque lo que usted me está mencionando se vincula con dos aspectos, con el lavado de dinero, claro, y se vincula con la evasión fiscal. Sabemos que el lavado muchas veces funciona como un delito de encubrimiento, que tiene un antecedente, que puede tener como causa alguna de estos supuestos. La idea es mantener la tipificación del lavado, que incluso prevé el autolavado, que ya está legislado, pero no está en el Código Penal, sino en la ley penal. Bueno, incorporar todo en la parte especial, el fraude fiscal con todas estas categorías, más las convenciones que ya están en la Constitución. Sí, la idea es tener un sentido específico, que el cumplidor no esté en la misma situación que el incumplidor y que el evasor. De alguna forma esto tiene que estar regulado en el Código Penal, estableciendo claramente que hay una diferencia entre, no es lo mismo ser un moroso tributario que ser un evasor. Esa situación del evasor, con sus agravantes, con su pena de cumplimiento efectivo, cuando se verifica, debe estar en el Código Penal y mostrar claramente, miren que esto está prohibido en la Argentina. Y máxime que son estructuras más complejas, el evasor. No solamente el evasor, tenemos las asociaciones ilícitas tributarias, las organizaciones criminales, el crimen organizado. Ese tipo de figuras va a continuar en el Código Penal con la especialidad de este tipo de delitos, e incluso que este tipo de delitos no pueda ser sujeto a suspensión de juicio a prueba, que hoy es algo controvertido. En el nuevo suspensión de juicio a prueba de la parte general, obviamente el delito fiscal no va a estar dentro de los posibles sujetos a suspensión de juicio a prueba. Doctor Mariano Borinsky, bueno, lo aliento a seguir trabajando y le agradezco muchísimo su participación en el programa. No, gracias a usted por la invitación, a plena disposición. La transparencia, la justicia son pilares fundamentales de la sociedad argentina de hoy en día y merece tener un código penal con todas estas características. El doctor Mariano Borinsky. Con lo cual cerramos el programa de hoy. Hasta el próximo, de Justicia y Transparencia. Auspician Justicia y Transparencia.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.